versículo 26. Y esta historia, para los que tenemos algunos años en el camino del Señor, nos resulta muy conocida porque la hemos leído, la hemos visto muchas veces, pero nos enseña cosas que son buenas para aplicarla en nuestra vida, ¿no? Aplicarla en las luchas que tenemos. A veces tenemos luchas con nuestro propio carácter, a veces tenemos luchas con las enfermedades que pueden afectarnos, a veces tenemos luchas con los conflictos de la vida, y Dios nos da una estrategia para pelear esa buena batalla. Y acá vamos a ver gente que aún conociendo a Dios, aún viendo cómo el Señor había abierto el Mar Rojo para que salgan de Egipto y comiencen el camino hacia la tierra prometida, sin embargo, no llegaran a valorar lo que era Dios y quién era el que estaba con ellos. Y a veces puede ser que esto nos pase, que los acontecimientos de la vida nos pongan un poco de neblina y nos olvidemos de lo que es Dios, quién es Dios, cuál es su poder, cuál es su amor, cuál es su grandeza, cuál es su propósito, porque siempre decimos, y no está de más recordarlo, que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito. Dios te hizo, permitió que nacieses porque Él tenía un propósito, tenía un plan en tu vida, tenía un llamado, tenía un ministerio, tenía talentos para darte, pero también tiene dones para repartir en cada uno de nosotros de una manera diferente, también de acuerdo al llamado. Algunos Dios los llamó para algunas tareas y a otros Dios los llamó para otros. Si fueran todos pastores, sería una iglesia de pastores. Si fueran todos cantantes, sería una iglesia de cantantes. Si fueran todos maestros de la palabra, sería un congreso de maestros. Pero Dios distribuyó el llamado de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Y acá vemos personas que habían visto la mano poderosa de Dios, sacándolo de la esclavitud y haciéndolo cruzar a través del Mar Rojo en el camino hacia la libertad. Y a veces nos cuesta entender cómo tan pronto pudieron olvidar las cosas que Dios había hecho con ellos. A veces nos cuesta entender cómo tan pronto pudieron desobedecer las instrucciones de Dios. A veces nos cuesta entender cómo cometían los errores que cometieron y decíamos que estaban caminando durante el día con la nube que los cubría en el desierto y durante la noche la antorcha de fuego que los guiaba, y sin embargo así equivocaban el camino, ¿no? Pero yo pienso que cada uno de nosotros debemos tratar de sacar algo para nosotros, porque seguramente que en algo nos vamos a ver identificados con esas personas, ¿no? Hay una palabra cuando el profeta Natán va a hablar con David y le explica, le presenta un caso de aquella persona que va y le saca la única ovejita que tenía al dueño y el rey se irrita mucho, David, y le dice, ese merece la muerte. Y el profeta dice, eso sos vos, ¿no? Así que fíjate, se irritó tanto y no se dio cuenta que esa persona que el profeta figurativamente se la estaba mostrando era exactamente, había hecho lo mismo que había hecho David. Entonces es bueno que cuando nosotros miramos a través de la palabra podamos encontrar aquellas cosas que nos van a marcar nuestros errores, nuestros defectos y nos van a presentar la forma de hacerlo para que la voluntad de Dios sea prosperada. Entonces vamos a leer allí en el Números capítulo 13, versículo 26. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y tal vez cuando nosotros hablamos de congregación nos imaginamos esto, ¿no? Un salón con sillas y tenemos que hacernos formarnos la película de cómo era ese lugar de reunión, ¿no? Cómo la gente llegaba, se juntaban allí, todos alrededor, eran muchos, tal vez seguramente se sentaban en el piso y había un acontecimiento muy importante
porque iba a haber un informe de lo que aquellas personas que habían sido enviadas por Moisés a reconocer el lugar que Dios tenía para ellos, venían con un informe. Entonces estaban todos ansiosos, esperando a ver qué le iban a decir, esperando a ver si ese Dios que había preparado un lugar para ellos, ese lugar era tan bueno como decían algunos que iba a ser, o era peor que Egipto, cómo era, qué características tenía, cómo era el lugar que Dios había preparado para que ellos vivan. Entonces vinieron estos 12 hombres, pero dentro de estos 12 hombres había dos grupos, uno mayoritario y uno minoritario, que habían visto las cosas de manera diferente. Y acá el grupo mayoritario dice que vinieron y presentaron el informe y dice que les contaron a la gente, a la congregación, dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y habían traído un fruto, habían traído un racimo de uva impresionante, grande, y habían visto el resultado de eso. O sea que no era que estaban pensando que quizás los racimos de uva iban a ser grandes, que tal vez el tiempo propicio iba a producir algo, estaban viendo el resultado. Y a veces nos pasa a nosotros que aún viendo a través de la fe el resultado nos cuesta encarar esa batalla que se nos plantea. Como dije antes, esta batalla es una batalla espiritual. No vamos a pelear contra los amalecitas físicos, sino vamos a pelear contra los amalecitas espirituales, que son aquellas cosas, espíritus que perturban nuestra vida y opacan nuestra fe de manera que, aún viendo el resultado de las cosas, nos cuesta iniciar esta batalla. Nos cuesta tomar decisiones, decir, bueno, en mi vida tengo que cambiar esto, en mi matrimonio tengo que cambiar esto, en mi trabajo tengo que cambiar esto, en mi familia tengo que cambiar esto, en mi iglesia, en mi ministerio, en mi servicio tengo que cambiar esto. ¿Por qué? Porque generalmente la opinión mayoritaria nos va a mostrar que es muy difícil esa batalla. Pero la peor de las batallas que nosotros podemos tener en nuestra vida es la que no peleamos. Es la que dejamos que otros tomen las decisiones por nosotros. Y esto sucede de esta manera. Cuando nosotros no tomamos decisiones, otros toman decisiones sobre nosotros. Y Dios nos dio poder y autoridad. Nos delegó en nosotros el poder de ser hijos suyos. Amén. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, mirando la voluntad de nuestro Padre, tomamos decisiones. Pero a veces la comodidad de nuestra posición dice, mejor no lo hagamos. Mejor quedémonos así, que tan mal no estamos. Entonces demostraron y trajeron los frutos. Pero en el versículo 28 empieza la parte negativa. Y muchas veces cuando el Señor nos llama para algo, tiene un mensaje para nosotros, el Señor nos da un trabajo, dice, bueno, vos vas a hacer esto, vos vas a hablar con tal persona, vos te vas a encargar de este trabajo en la iglesia, vos vas a ir a predicar a la plaza, vos vas a ir al hospital, vos vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Viene este Amalek, para figurarlo de alguna manera, con los pensamientos negativos, que no nos, aún sabiendo el lugar a donde el Señor nos quiere llevar, esa tierra prometida no es solamente en la vida eterna, sino es aquí, es el lugar espiritual donde el Señor nos puso. Es tu familia, es tu trabajo, es tu iglesia, es tu ministerio, es el lugar donde el Señor te llamó a servir. Y ahí es donde el Señor te va a prosperar. No lo va a prosperar en Egipto, donde estaban en esclavitud. No lo va a prosperar en el medio del desierto, sino que lo va a llevar a la tierra donde van a ser prosperados, que es la tierra prometida. El lugar donde la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros y nosotros podemos servir a Dios disfrutando de lo que hacemos, aunque a la vista de la gente quizás no sea tan lindo hacerlo, ¿no? Tal vez es más cómodo hacer otras cosas que nos divierten más, que la pasamos mejor, pero Dios nos llama. Y el llamado de Dios debe ser lo que debe predominar en nuestra vida. El lugar que nosotros le damos a Dios en nuestra vida, en nuestro servicio. El lugar que le damos a Dios en nuestro
lugar de reunión, en nuestra iglesia local. Pero dice que el pueblo que habitaba en aquella tierra es fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. O sea, ese era todo el panorama negativo. Había 10 de los 12 espías que estaban unidos en esta posición, ¿no? Y a veces es difícil luchar contra esta postura negativa de las personas, ¿no? Yo creo que es recomendable que nosotros no estemos con personas negativas, porque son aquellas personas que de a poco empiezan a trabajar con su palabra, que van sembrando en nuestra mente, de la mente llega al corazón y también nos hacen creer un poco que esto no va a funcionar y esto no va a poder ser. Y el plan de Dios va por otro lado. Pero ellos dijeron, está bien, en la tierra fluye leche y miel, es muy fértil, pero la gente que habita aquella tierra es muy fuerte. Y siempre que nosotros nos proponemos, y esto lo quiero centrar en la función de la iglesia, predicar el Evangelio, llegar a las personas, ir a los que están en necesidad, muchas veces no podemos persistir en esta tarea y el desánimo termina cansándonos y no podemos ver que Dios sigue siendo poderoso para hacer las cosas, pero la lucha y el problema y la dificultad la tenemos que enfrentar en la batalla de la fe. La batalla de la fe que va acompañada por obras, amén, porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Entonces nuestra fe tiene que ir acompañada por obras, salir a conquistar esa tierra, salir a conquistar este barrio donde Dios nos puso, salir a conquistar nuestro hogar, donde tal vez hay personas que no comparten nuestra fe, salir a conquistar nuestro lugar de trabajo, donde la gente tal vez nos mira así medio de costado porque somos diferentes. Muchas veces lo que más fuerte predica, y yo diría más que muchas veces siempre, lo que más fuerte predica es mi vida. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy en mi lugar de trabajo? ¿Cómo soy en mi casa? Porque yo en mi casa estoy a los gritos, pelado todo el tiempo, ¿y qué le voy a hablar al vecino de Jesús? O si en mi trabajo vivo quejándome de todo y haciendo las cosas de mala gana, ¿qué le voy a decir? Que Jesús cambió mi vida. Y así en cada lugar donde estamos, mostrar a Cristo a través nuestro para enfrentar esa batalla y para que el desánimo no nos gane. Imagínate todo ese pueblo con la expectativa que tenía, la tierra prometida, ya estamos ahí, la tenemos al alcance de la mano. Y vienen estos con el informe y dicen, está buena la tierra, fluye leche y miel, que era indispensable para la crianza de los chicos, para la fortaleza de las personas. Hay buena tierra para sembrar, porque es fértil. Miren los racimos tremendos que hay de uva, pero no se hagan ilusiones, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una tierra que está fortificada, hay personas fuertes, hay personas que se oponen, hay personas que no quieren saber nada. Y bueno, más vale quedémonos acá en el desierto. Total, así como estuvo la nube de día y la antorcha de noche, vamos a seguir así. Bueno, Dios dirá. A veces ese Dios dirá lo acomodamos a todo, ¿no? Cuando hay algo que no podemos resolver, bueno, Dios dirá. Cuando hay algo que no nos gusta, decimos, bueno, Dios dirá. Pero Dios nos dice a través de su palabra, ¿no? Entonces, vemos que la opinión de estos hombres era desanimadora, desalentadora, negativa, sembraba temor, sembraba duda. Y vos fíjate que seguramente en algún momento de la vida te pasó, te va a pasar, que cuando vos tomaste una decisión, vino alguien con una palabra de desaliento, ¿no? No, no lo hagas. ¿Para qué vas a ir? ¿Para qué? Yo te podría contar varias cosas de esto, pero ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Al Señor o a los que nos desalientan? Yo digo que Dios
y la relación de padre e hijo de Dios con nosotros. ¿Quién de nosotros quisiera ver a su hijo avergonzado? Nadie, porque tal vez no nos hagan mucho caso, tal vez no sean tan buenos como fuimos nosotros, seguramente que muchas veces son mejores, pero tal vez no estamos muy conformes, pero ninguno va a querer avergonzar a su hijo, porque ese amor, aunque no es amor divino, está. ¿Y Dios cómo es con nosotros? ¿Cómo Dios va a permitir que seamos avergonzados? Pero a veces pasa que nosotros nos avergonzamos del Señor. Y la palabra dice claramente, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces yo estoy manejando algo que Dios me dio y que es poder de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que somos poderosos en Dios. Las armas de nuestra milicia, como hablamos el otro día, son armas poderosas en Cristo. Entonces yo miro a los amalecitas y miro a los hijos de Anak y digo, son respetables, pero Dios es más poderoso. Miro la enfermedad y digo, es respetable, pero Dios es más poderoso. Miro el problema, la necesidad y digo, tiene su importancia, pero lo miro a Cristo, que venció en la cruz del Calvario y es más poderoso. Entonces me armo de esto y empiezo a vivir esa vida que es vida de fe acompañada de obras. Entonces, acá vemos esta opinión negativa que hace que los corazones desfallezcan, ¿no? Entonces le dice, mirá, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Estaba todo cercado, no había forma de entrar ahí. Y los lugares estratégicos estaban todos ocupados. Había que mover esas plazas, había que ganar esas posiciones. Y esa es nuestra lucha de todos los días. Ganar posiciones sobre mi orgullo, sobre mi amor propio, sobre mi forma de vivir, sobre ese razonamiento que dice, yo ya soy así y no cambio más, sobre esa forma de pensar negativa, de decir, bueno, esto no funcionó nunca y va a seguir sin funcionar. Cuando Dios está en dominio y control. Entonces, la lucha apunta a tomar esos lugares estratégicos. No dejar que el enemigo ocupe un lugar de nuestro terreno espiritual, porque si tiene una parte, seguramente que va a disponer sobre el resto. Pero la batalla está enfocada a desplazar esas posiciones estratégicas que tenía Amalek, que tenía el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Entonces hay que desplazarlos para poder tener dominio y control de esa tierra prometida. No era para tenerle miedo, sino para respetar y valorar el nivel del enemigo, pero saber que nosotros tenemos armas poderosas en Dios. Entonces, en medio de esta circunstancia, yo me lo imagino a Caleb, ¿no? Me lo imagino a Caleb y me lo imagino que era medio como Pedro, ¿no? Que era así, temperamental, y esto me gusta mucho porque él sabía en quién había creído. Y ahí está el secreto. Cuando vos sabés en quién creíste, no hay temor, no hay angustia, no hay incertidumbre, no hay inseguridad, porque vos sabés que estás parado sobre la roca y que nada ni nadie te va a mover, porque estás parado sobre la roca. Y Caleb la tenía muy clara esta situación. Entonces dice que aún en la presencia de Moisés los hizo callar a todos. El versículo 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén, 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 amén. Yo te invito a que este versículo lo apliques a tu vida. No sé lo que está pasando, qué necesidad tenés, qué problema tenés, cuál es la situación, pero tenés que tener la certeza que más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué? Porque estamos en Dios, porque estamos parados sobre la roca que es Cristo. Caleb tenía esta seguridad, pero tenía que luchar no solamente con los amalecitas y con los hijos de Anak, sino tenía que luchar contra todos los que estaban ahí con ellos y le estaban diciendo, no, mira, esto no se va a poder hacer.
Y ahí está la importancia de la unidad de la iglesia. Cuando salimos a la batalla todos juntos, cuando salimos a la batalla todos juntos, cuando nos quedamos en la cómoda, nos va a pasar seguramente que nos puede pasar como a David, ¿no? David dice que en la época en que los reyes salían a la guerra, David en lugar de ir a la guerra, se quedó en el palacio tranquilo, cómodo, y salió y vio y miró lo que no tenía que mirar y se entusiasmó, y así fue la ruina para él. Pero si David hubiese estado en el frente de batalla, se hubiese evitado un montón de problemas. Y aunque hubiese muerto en la batalla, hubiese sido más honrosa. Pero tomó el lugar equivocado. No quiero hablar de esto, pero es importante estar unidos en la batalla. No, vayan ustedes y yo acá me quedo descansando. No, estamos todos en la batalla. Estamos todos. Entonces, dice la palabra, más podremos nosotros que ellos. Y seguía la opinión negativa. Empezaron a hablar mal entre ellos acerca de que era terrible. Y el versículo 33 dice algo que muchas veces refleja nuestra falta de identidad. El versículo 33 dice que estas personas que hablaban negativamente, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, y éramos nosotros, y ahí aclara, a nuestro parecer. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me veo? ¿Me veo como Gedeón metiendo trigo en el lagar para esconderme? ¿Cómo me veo? ¿Como alguien que está escapando? ¿O me veo como un hijo de Dios, como una hija de Dios? Que Dios me dio autoridad y poder. No para destruir, sino para construir. Para romper las ataduras del maligno. Para ir y orar por los necesitados. Para ir y orar por los enfermos. Para ir y llevar el Evangelio. Pero ellos tenían su identidad, la tenían por allá abajo. Dice, nosotros nos veíamos como langostas, sería en realidad. Porque dice, a nuestro parecer, nos veían como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ve el mundo? Yo no quiero que me vean como una langosta. Yo quiero que me vean como un hijo de Dios. Yo quiero que me vean sirviendo al Señor, me vean esforzándome cada día en aquellas cosas que el Señor me manda a esforzarme. Como decimos siempre, si soy un buen padre tengo que ser mejor. Si soy una buena madre tengo que ser mejor. Si soy un buen hijo tengo que ser mejor todavía. Porque tengo que honrar a mi padre y a mi madre, porque la Biblia dice que si lo hago, las cosas me van a ir bien y voy a tener larga vida. Pero a veces queremos que el Señor nos dé las cosas que nos vayan bien y que tengamos larga vida, pero no honramos a nuestros padres. Queremos la segunda parte, pero no hacemos la primera. ¿Cómo me ve la gente? ¿Cómo nos vemos nosotros? La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Es allí donde tenemos que poner nuestra mirada, hermano. Porque si nosotros la ponemos en los amalecitas y en los hijos de Anak, en los jebuseos y en los esteos y todo este tipo de gente que habitaba la tierra prometida, vamos a salir corriendo y las langostas van a ser verdes al lado nuestro. Pero si nos miramos a la luz de Cristo, si ponemos nuestros ojos en Él, como dice la palabra, el autor y consumador de la fe, ahí tengo que poner mi mirada. Ahí tengo que poner mi mirada. Tengo que mirarme en su espejo. Tengo que saber lo que Él quiere para mí, pero tengo que saber lo que Él quiere que yo haga para Él. Tengo que saber cuál es el llamado que Él tiene conmigo. Tengo que conocer la importancia de estar en la familia de Cristo. Yo he visto personas decir, viste, mi hermano es fulano de tal, viste que está en determinado puesto, en determinado cargo, en determinada relación. Y nosotros somos hermanos de Cristo. Dice la palabra que somos coherederos. No somos langostas.
cosas que la vemos imposible humanamente y decimos no voy a poder cambiar mi carácter, no voy a poder lograr la unión de mi familia, no voy a poder cumplir aquellas cosas que el Señor me llamó, porque no tenemos los ojos puestos en Jesús. Ahora cuando yo pongo mis ojos en Cristo, esa canción también la dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de su gloriosa faz. Es un himno muy viejo, pero es una tremenda realidad bíblica. ¿Cómo es Dios con nosotros? ¿Y qué pasa cuando nosotros desviamos nuestra mirada? Estos 10 espías, el grupo mayoritario, había puesto su mirada en la gente que estaba allí, en las ciudades fortificadas, en la dificultad de alcanzar ese objetivo. Y había sacado su mirada del Dios poderoso, aun que ellos habían sido testigos de cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y abrió el mar, hermano, abrió el mar para que pasen por ahí. En estos días hubo un partido de fútbol y se hizo un meme que hizo famoso este hecho, donde van los jugadores cruzando el mar. Pero eso no es una fábula, sino que Dios lo hizo para que su pueblo pase por ahí. Y te pensás que no va a poder abrir el mar de tu problema, de tu vida, de tu necesidad, de tu enfermedad, para que vos pases por ahí. Claro que lo va a poder hacer. Claro que lo va a poder hacer, porque Él sigue siendo el mismo. Las personas cambiamos, la tecnología aumentó, la ciencia se multiplicó, pero Dios sigue siendo el mismo. Y el amor de Dios para con nosotros sigue siendo el mismo. Y la propuesta de ayuda para con nosotros de parte de Dios sigue siendo la misma. Solos no podemos hacer nada. Si ellos hubiesen ido a enfrentar a todas estas gentes que nombramos acá, que es medio aburrido nombrarlos a todos, hubiesen sido destruidos. Pero en Dios somos poderosos, porque Dios nos dio armas poderosas para utilizar allí en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro hogar, en las dificultades, en los desafíos de la vida. Que yo no me vea a mí mismo como una langosta, sino que me vea como un hijo de Dios para la gloria de Dios. No, pero que no, yo soy el hijo de Dios para la gloria de Dios, no para mi gloria. Porque Él honra a los que le honran. Y no te va a fallar. Yo te invito a ponerte de pie. Pasaban tantos recuerdos por mi mente y por la de Isi también. Tantas cosas, tantos momentos. Hasta en algún momento llegar a tener el pensamiento que te arrima y te dice, ¿será que sirve todo esto? ¿Será que vale la pena viajar, luchar, estar? Sufrir el destrato, porque eso lo hace el enemigo, buscando demostrarnos lo negativo, aquellas fortalezas que nos van a abatir, aquellas fortalezas que te llevan a tomar una decisión, ¿soporto del Señor o digo no, pará? Pero cuando vos vencés esa batalla porque estás en Cristo, el Señor al tiempo te muestra, el Señor al tiempo te muestra que Él tiene un plan y que Él a cada uno nos usa en su tiempo, en su lugar, en su oportunidad. Y que Dios nos puso a cada uno de nosotros en una tarea para hacer. Ahora la peor batalla es la que no se pelea. Es la que dice, bueno, tal vez Dios lo querrá así, pero tengo que buscar qué es lo que Dios quiere. No puedo mirar aquellas fortificaciones de problemas y dificultades, como que estoy solo, como parafraseando este versículo, como una langosta, si no tengo que mirar que los problemas están. No puedo decir, no están, no existe. No me puedo autoconvencer, sino tengo que decir, pero Dios es más poderoso. Cristo
venció en la cruz. Amén. Cristo venció en la cruz. Y Él me va a llevar a esa tierra prometida. Porque la tiene para mí, la tiene para vos. Esa tierra prometida, el lugar donde vos vas a poder servir a Dios y disfrutar aún en medio de dificultades y problemas, porque vas a sentir el gozo y la bendición de tener a Cristo en el corazón. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos las gracias en esta mañana, Señor, que nos das que podemos estar en tu casa, compartiendo en familia, Señor. La familia que vos nos diste, Señor. La familia en la cual vos de alguna manera nos trajiste de distintos lados, Señor. Porque tenías un propósito. Señor, sabemos que vos tenés una tierra prometida, aún aquí, Señor. El lugar donde somos bendecidos, ayudados, fortalecidos, prosperados en tu voluntad, Señor. Pero que muchas veces tenemos dificultades, Señor. Aún sabiendo y conociéndote, porque nos sanaste, porque nos salvaste, porque nos rescataste, porque un día hiciste un milagro en nuestra vida y cuando estábamos para morir, vos nos diste vida, Señor. Nos diste vida, porque sos Dios de milagros. Vos estabas con nosotros, Señor. Aún en el medio de aquel accidente, de aquella enfermedad, de aquel momento difícil, Señor. Pero tal vez hoy, Señor, tenemos que enfrentar la fortaleza de esas ciudades fortificadas espiritualmente que nos impiden, Señor, tomar la victoria que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Señor, en esta mañana te pido, Señor, que estés obrando en nuestras vidas. Señor, que estés fortaleciendo nuestros corazones, Señor. Que tomemos autoridad en el nombre de Jesús y echemos de nuestra mente aquellos pensamientos de desánimo, Señor. Que aquellas personas negativas que a veces parece que buscan de acercarse a nosotros, Señor, tu poder pueda cambiar sus pensamientos y que no prevalezca esa opinión sobre nosotros, sino que nosotros podamos prevalecer con tu palabra sobre ellos, Señor. Señor, que ellos no nos ganen a nosotros, sino que nosotros le ganemos a ellos. Los ganemos para vos, Señor. Señor, mirá en esta mañana el que está luchando, Señor, con esa fortaleza de necesidad, de enfermedad, de dolor, de angustia, de incertidumbre, de falta de contacto, Señor, de falta de comprensión en los hogares, en las vidas, en los trabajos, Señor. Mirá, Padre, esas fortalezas, Señor, y que podamos poner nuestra mirada en vos, Señor. Como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Señor, que en esta mañana podamos depositar nuestras cargas al pie de la cruz y podamos sentirte como un poderoso gigante, pero también podamos sentir que somos hijos de un Padre Celestial, poderoso, grande y fuerte. Que el enemigo no tiene ni ocasión, ni oportunidad, ni autoridad para hacernos sentir que no somos, que no valemos, porque para vos somos preciosos, Señor. Porque tu palabra dice que un alma vale más que todo el oro del mundo, Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu poderío y tu autoridad, Señor. Y confiamos, Padre, en la batalla, en el nombre de Jesús, que vamos a llegar a esa tierra prometida, Señor. Ese lugar, Padre, que vos tenés para nosotros, pero aún aquella tierra prometida en la eternidad, Señor. Aquel lugar que dice tu palabra que vos fuiste a preparar lugar para nosotros, Señor. Donde vamos a vivir en la eternidad en tu presencia, en tus brazos, disfrutando tu amor, tu paz, tu cariño, Señor. Señor, bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, Señor. Damos fuerza en esta semana que estamos empezando, Señor, que podamos ver tu gloria, Padre. Podamos ver tu gloria, que el miércoles cuando venimos a orar, Señor, en los agradecimientos, podamos, Señor, escuchar cómo tu mano del poder estuvo y está, Señor. Señor, que ese día que vamos a tener esa reunión de evangelismo, las almas puedan ser conmovidas por el poder de tu Espíritu Santo, Señor.
podamos, Señor, como familia, como iglesia, decir gracias, Señor, porque sabemos que vos estás en la batalla. Bendice a mis hermanas, a mis hermanos. A los niños, Señor, guardalos del mal, del peligro, de la enfermedad, Señor, guardalos de la maldad. Guardalos, Señor, a nuestros niños. Dale lo mejor, Señor, a ellos. A nuestros jóvenes, Señor, dale sabiduría e inteligencia para que ellos puedan tomar buenas decisiones en vos, Señor. Entender que si vos no estás en el primer lugar, nuestra vida es algo vacío, Señor. Quizás lleno de emociones, pero vacío de Dios, de poder. Señor, a nuestros adultos, a nosotros, Señor, que estamos transitando esta etapa de la vida. Danos fuerza, Señor, para que cada mañana podamos ver tu gloria y podamos levantar vuelo como las águilas, Señor. Aleluya, Rey de tu nombre, por el poder de tu amor, Señor. Padre, te bendecimos, te adoramos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.